El estudio de una célula que se desplaza a través de un sustrato está lleno de contradicciones. Mientras en el borde delantero de la célula puede ocurrir ensamblado de microfilamentos, en el borde trasero puede estar ocurriendo desamblado de microfilamentos. Mientras en una parte de la célula se pueden estar formando adherencias al sustrato, en otra parte se están rompiendo adherencias. Para comprender esta locomoción celular es necesario apreciar los aspectos espaciales y temporales de los sucesos celulares. Por fortuna se disponen algunas técnicas que permiten a los investigadores de observar los cambios bioquímicos conforme ocurren en células vivientes que efectúan su actividad normal. Por ejemplo, se puede observar la distribución dinámica de actina no polimerizada actina G en comparación con la actina filamentosa actina F en células vivientes a medida que se desplaza. La actina G se presenta en pequeñas reservas, concentradas detrás del borde delantero de una célula, donde presumiblemente está unida a una proteína secuestradora de monómeros, que evita su polimerización espontánea. Se cree que conforme la célula se desplaza hacia adelante pasan señales desde la superficie celular al interior de la corteza de la célula, para promover la polimerización de actina G en el borde delantero y la formación de prolongaciones celulares. Deben recibirse otras señales que desencadenen la despolimerización de la red de actina, conforme se mueve hacia el interior de la célula. Una vez ensamblados los filamentos de actina, sus movimientos pueden ser controlados por fuerzas generadas por las moléculas acompañantes de miosina. Inhibición del movimiento por contacto. En el cultivo de las células se puede observar una característica importante de la locomoción celular, cuando una célula móvil hace contacto con otra. Al contacto sigue inhibición espectacular de la actividad ondulatoria de las membranas rugosas en la superficie de los lamelipodios y cese inmediato de la locomoción. Esta conducta se denomina inhibición del movimiento por contacto. Los acontecimientos subsecuentes dependen del tipo de células cultivadas. Los fibroblastos de ordinario detienen su movimiento durante pocos minutos, pero estas células pronto desarrollan lamelipodios activos en otros sitios de su superficie que provocan movimientos en nuevas direcciones. Por otra parte, las células epiteliales casi siempre permanecen en estrecho contacto sobre la superficie del plato del cultivo. Conforme se une al agregado un número cada vez mayor de células epiteliales, la población se transforma en una capa cohesiva de células no diferentes a las capas de células epiteliales formadas dentro del cuerpo. Crecimiento axonal. En 1907, Ross Harrison de la Yale University efectuó uno de los experimentos clásicos en biología. Harrison quitó un pequeño pedazo de tejido del sistema nervioso de un embrión de rana en desarrollo y colocó el fragmento en una pequeña gota de líquido linfático. Los siguientes días, Harrison observó el tejido con el microscopio y encontró que las células nerviosas no solo permanecieron saludables, sino que muchas de ellas desarrollaron prolongaciones hacia el medio circulante. Fue la primera vez que se mantuvieron células vivas en un cultivo de pruebas de los axones, que en el cuerpo pueden extenderse varios metros desde el sistema nervioso central hacia los tejidos periféricos. Se forman mediante un proceso de crecimiento y alargamiento. El extremo de un axón en etapa de alargamiento es muy diferente del resto de la célula. Aunque al exterior de la masa del axón muestra muy pocas pruebas de actividad, el extremo cono de crecimiento recuerda una fibroblasto movible que se arrastra de manera activa. El examen atento del cono viviente en crecimiento muestra la presencia de varios tipos de protusiones locomotoras, lamelipodios amplios y aplanados, que se deslizan hacia afuera sobre el sustrato, microespigas rígidas y cortas, que apuntan hacia afuera del borde del lamelipodio, y filopodios, muy alargados que se extienden y retraen, mostrando continuamente una actividad móvil. La microscopía de fluorescencia muestra por todas estas estructuras tan llenas de filamentos de actina. Por otro lado, los microtúbulos no penetran el extremo del cono de crecimiento, sino que se llenan el núcleo central del axón que avanza hacia la punta. El cono de crecimiento es una región de la célula cuya función consiste en explorar el ambiente y prolongar el axón. Dentro del embrión, los axones de neuronas en desarrollo crecen a lo largo de las vías definidas siguiendo ciertas características topográficas del sustrato o respondiendo a la presencia de sustancias químicas que se difunden hacia su camino.
Los lameloipodios y filopodios del cono de crecimiento responden a la presencia de estos estímulos físicos y químicos, provocando que los axones en busca de camino crezcan en la dirección que los lleva al órgano específico que deben inervar. Cambios morfológicos en la célula durante el desarrollo embrionario. Cada parte del cuerpo tiene una formación característica y una arquitectura interna construidas durante el desarrollo embrionario. Básicamente, la médula espinal es un tubo hueco del riñón. Consta de túbulos microscópicos y cada pulmón se compone de espacios aéreos microscópicos y así sucesivamente. Numerosas actividades celulares se encargan del desarrollo de la morfología característica de un órgano, incluyendo cambios programados en la forma de la célula. Los cambios morfológicos de las células se efectúan principalmente mediante cambios en la orientación de los elementos citoesqueléticos del interior celular. En las primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso se observa uno de los mejores ejemplos de este fenómeno. Hacia el final de la gastrulación en los vertebrados, las células externas ectodérmicas, situadas a lo largo de la superficie dorsal del embrión, se alargan, formando una elevada capa epitelial denominada placa neural. El alargamiento de las células de la placa neural se logra por ensamblado de microtúbulos, orientados con su eje longitudinal, paralelo a la célula. Después de su alargamiento, las células del epitelio neural quedan confinadas a un extremo, adoptando forma de cuña, y toda la capa de células se incurva hacia adentro. Este último cambio morfológico celular se efectúa gracias a la contracción de una banda de microfilamentos ensamblados en la región cortical de las células, justo por debajo de la célula. Con el tiempo, la incurvación en el tubo neural provoca que los bordes externos entren en contacto para formar un tubo cilíndrico hueco que da lugar al sistema nervioso del animal. Muchas gracias.